Bien, nuevamente buenas noches, Didier, Yanira, ya estamos grabando. Les decía yo a ustedes que la clase anterior, regálenme un segundito, que quiero ubicar a sus compañeros, Yuli y Loaiza, y enviarles el link. A pesar de que ustedes lo tienen en la plataforma, ahorita miramos la plataforma ya está estandarizada, por lo menos hasta la tercera semana. Y quiero verificar, porque ustedes son más, entonces les voy a enviar el acceso, la dirección de la clase, que igual, como les digo, eso está en plataforma. Entonces, regálenme, les voy a compartir el monitor y permítanme que esto está muy grande, sí. Para que contextualicemos a dónde habíamos quedado la clase anterior. Creo que tienen una compañera nueva, entonces, bueno, ahí tenemos nuestro. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? El monitor. Sí, profe. Perfecto. Recuerden, vamos a hacer para que digamos, hagamos una contextualización de las dos sesiones anteriores. Bueno, recuerden que lo primero que vimos fue la definición de qué es el régimen cambiario. Luego vimos en dónde encuadraba el régimen cambiario dentro de la política macroeconómica de todos los países. Y recuerden que les decía yo a ustedes que básicamente existen tres tipos de políticas, que son las herramientas estructurales del Estado para buscar el desarrollo económico y social. Y dentro de esas está la política económica, la política fiscal y la política monetaria. Y interesante para nosotros, la parte de la política. Opa, perdón. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, a veces tiene vida propia. En un segundo, ya se le quitó la vida propia. Entonces les decía yo a ustedes que interesante para nosotros la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal en el sentido de que, pues todo lo que viene vía tasas de impuesto, y hay mucho de las tasas de impuesto. De hecho, hay una doble tributación que se tiene en algunos países, pero es una doble tributación en función del cambio de divisas. Y la política monetaria, pues porque esa es la regulación que hace el Banco de la República en el sentido de mirar a ver qué tanto se está afectando el circulante que hay en cada uno de los países y de qué forma se afecta la meta de inflación y de crecimiento del Producto Interno Bruto de acuerdo al circulante que existe. Digamos que esto es de carácter general. Les estoy contextualizando para que sepan dónde vamos. Recuerden que el régimen cambiario pues tiene una serie de propósitos y básicamente los propósitos son el incentivar y controlar las exportaciones y las importaciones, o sea, la actividad comercial de carácter internacional. Veíamos en la sesión anterior que existen dos tipos de mercados de divisas, uno el mercado cambiario y otro el mercado libre, y el mercado cambiario es aquel que por fuerza mayor se tiene que hacer mediante el Banco de la República, y el mercado libre es un mercado que se puede hacer por intermedio, valga la redundancia, de intermediarios. Les mostraba yo a ustedes cuáles son los tipos de intermediarios, y los vimos todos y los definimos todos, y también vimos cuáles eran las operaciones de mercado cambiario. Adicionalmente, y aquí fue donde quedamos, miramos como el marco general de la normatividad en Colombia respecto al régimen cambiario. Yanira, ¿cómo te va? Yanira, tú eres nueva, ¿verdad? No. No, profe, lo que pasa es que no pude estar en la clase de hace 8 días. Pero hace 15 días sí estuviste, ¿verdad? Sí, sí, señor. Ah, bueno, no te preocupes, Yanira, es que hay una niña que me escribió y me dijo que iba a ingresar hoy y creo que también se llama Yanira. Bueno, bienvenida, Yanira. ¿Qué vamos a ver hoy?
Ustedes todavía me tienen pendiente una actividad que es la actividad de los medios de pago de carácter internacional, que eso lo tenían para hace 8 días. ¿Ya averiguaron? ¿O todavía no han averiguado? ¿Sí recuerdan o no recuerdan, chicos? ¿Cómo debo interpretar ese silencio? Sí, señor, sí. Debo interpretarlo como que sí se acuerdan, como que no se acuerdan o como que no lo han hecho. Bueno, recuerden, hace 8 días ustedes habían quedado con una tareita que era revisar su Cincoter. Eso lo revisamos, pero no me hablarán ustedes de sus medios de pago de carácter internacional. Les queda la semana entrante, no lo olviden, revisen eso porque eso es de la especialidad de negocios internacionales. Para la semana entrante hacemos una revisión y un quiz pequeño sobre esa parte de los medios de pago internacional. Bien, de manera general, ¿qué es un medio de pago? Un medio de pago básicamente es un instrumento que sirve como intermediario en la compra y venta de bienes y servicios o el pago de obligaciones adquiridas. Lo que usualmente nosotros conocemos como dinero, pero que hoy día no es tan dinero únicamente. Recordemos que tenemos muchos otros medios de pago hoy en día. De hecho, el dinero, ¿qué tanto dinero tienen en sus carteras en este momento? ¿Están recién pagos, niños, y tienen todos los billetes ahí? Dinero plástico. Plata plástica, sí señor, plata plástica es lo que carga la gente hoy en día. Yo recuerdo, por decir algo, bueno, lo mismo de siempre entre ustedes y yo, obviamente hay una diferencia de años, pero yo recuerdo que a mí me pagaban en efectivo y uno salía con un poco de billetes. La mayoría de las empresas tenían tesorerías y en las fechas de pago uno iba y le entregaban billetes físicos. Desde hace unos 10 años, un poco más, un poco menos, hacia acá, lo primero que le piden como requisito a una persona que le van a hacer un contrato es, mire, vaya y abre una cuenta. Entonces ahí ya no se están trazando billetes físicos, sino sencillamente la persona tiene un plástico, tiene una tarjeta y en esa tarjeta le están depositando el, el dinero. Pero en algún momento esa denominación de dinero, como les digo, con el tiempo yo creo que tenderá a desaparecer como desapareció el patrón de cambio en función de monedas, en función de piedras preciosas, en función ¿qué? Del oro y de la plata. Por eso los billetes antes decían, por decir algo, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 pesos, oro. Los billetes que ustedes tienen, que me imagino que tienen uno que otro, ¿dicen lo mismo? ¿O qué dicen? No, Cojan un billete de únicamente esos el y verán valor que el del billete billete. que dice. En algún lado dice 5,000 pesos oro. No, señor. Ah, entonces, miren que hay un patrón de cambio, un medio de pago que cambió, que era el oro. De hecho, el oro, y si ustedes se dan cuenta, el oro sufrió una transformación similar a la que estaría sufriendo el, 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 el dinero hoy en día. Y permítanme, solo por curiosidad, busquemos uno de los billetes antiguos, como les decía, y los billetes antiguos tenían una denominación y debajo de la denominación decían oro, o sea, como que se partía del hecho de que usted podría o de que uno podría ir al Banco de la República y en el Banco de la República le daban el equivalente. Vamos a buscar aquí unos billetes antiguos y van a ver. El equivalente en oro a esa cantidad. Pero miremos aquí que yo creo que en alguno de estos billetes, miren por decir algo lo que dice aquí, ¿sí ven? 2 pesos oro. ¿Sí se dan cuenta? Miren acá. ¿Están viendo, verdad? Sí, señor. Sí, señor. Miren que dice 2 pesos oro. Sin embargo, si miramos billetes de hoy, los billetes de hoy ya no dicen pesos oro. Y miremos aquí. Miremos el billete de 50,000, por decir algo. El billete de 50,000, al igual que el billete de 5,000, ya no dice eso. Dice
Dice 50.000 pesos. Miren que aquí dice 50.000 pesos, no dice 50.000 pesos oro. Entonces, ¿a dónde va lo que yo quiero dar a entender a ustedes? Que así como el oro, que era un patrón de cambio inicialmente, antes de que existieran los billetes, aparecieron los billetes, pero había una equivalencia del oro en los billetes, por eso era que aparecía ahí nominalmente 5 pesos oro, 10 pesos oro, 1.000 pesos oro. Creo que hasta los billetes de 10.000, los anteriores, alcanzaron a tener esa denominación de 10.000 pesos oro. En algún momento desapareció y ya los países no tienen como patrón de cambio, como patrón del respaldo de los billetes, el oro. De esa misma manera, yo creo que con la digitalización de las transacciones financieras, en algún momento van a terminar por desaparecer los billetes y sencillamente todos tendremos algunos medios de pago electrónicos y los billetes, porque además los billetes, como vamos a ver más adelante, tienen algún tipo de problema. Bien, pero aquí, les decía yo a ustedes, usualmente nosotros se identificamos como el dinero que sirve como medio de pago. Sin embargo, recuerden que uno puede pagar o bien con tarjetas de crédito o puede pagar con endeudamiento. Y hoy en día está muy de moda el que ni siquiera utilizas la tarjeta, sino que utilizas alguna aplicación. Entonces tienes todas esas aplicaciones de PayPal o esas aplicaciones como Nequi o donde solamente estás haciendo transferencias. Ni siquiera estás utilizando la tarjeta, sino que estás utilizando como medio de pago un medio electrónico que no requiere de una tarjeta, sino requiere únicamente de la transferencia mediante una aprobación. Entonces, eso haría pensar que tarde o temprano las tarjetas también tenderán a desaparecer. Bien, ¿cuáles son los medios en qué se justifica esto de los medios de pago? Pues sencillamente en que estamos transando, y estamos transando ¿qué? Bienes y servicios. O sea, uno, ¿qué es lo que hace? Sencillamente, si tú quieres comprar un pocillo, pues lo cambias por una cantidad de dinero que puede estar representada en billetes o puede estar representada en una transferencia que tú hiciste, en un pago. Por eso se llama medio de pago. ¿En dónde se justifica? En que todos los artículos y servicios, todos los bienes y servicios, tienen dos tipos de valores económicos. Un valor que se denomina valor de uso y otro valor que se denomina valor de cambio. El valor de uso tiene un carácter cualitativo en relación a qué? El servicio o la utilidad o la función que te presta a ti el artículo o el servicio que terminaste comprando. Entonces, por decir algo, y respecto a eso, incluso hay unos valores que hay como de carácter sentimental. Hay personas que cogen y compran un carro y toda la vida se casan con ese carro y el día que lo tienen que cambiar piensan pedir un valor astronómico porque para él tiene un valor sentimental muy grande. ¿Qué fue lo que sucedió? Que él le prestó un muy buen servicio el carro, lo utilizó mucho, le sirvió para llevar a su señora cuando se estaba casando, o le sirvió para llevar a su señora al hospital cuando tuvo su primer parto, le sirvió para hacer sus viajes de descanso, entonces termina por tenerle mucho cariño a algo que le brindó un muy buen uso. La función de uso de los bienes o de los servicios es lo que ya llamamos el valor económico de uso, o sea, la función que nosotros le damos, cómo los utilizamos. Y por otro lado está el valor de cambio, que es de carácter cuantitativo y básicamente es el precio, el valor que se paga en dinero. Entonces, el valor de cambio ahí es donde entran, como les decía yo, el conflicto de lo que puede decir una persona. Y yo recuerdo que en alguna ocasión alguien con un carro, pues que ya era viejo y que no valía más de unos 5 millones de pesos, pues él le pedía 15 millones y recuerdo que alguien le dijo, ese carro no vale más de 5 millones de pesos. Digo, no, ¿cómo no vale más si es que esto tiene un valor sentimental para mí? Y él le dijo, pues es que el valor sentimental usted no lo mide en pesos y el carro para poderlo vender hay que medirlo en pesos. Bien, entonces ahí es donde se justifica los medios de pago, en que los artículos tienen un valor de cambio, un valor económico de cambio, y ese valor económico de cambio son los billetes que terminamos nosotros por dar a cambio de o bien utilizar un servicio o bien comprar un producto. ¿Cuáles son las clases de medios
que nosotros conocemos. Tenemos el dinero, que es el usual, las tarjetas, que también es algo usual en estos días, y otros medios de pago que están empezando a imponerse, que básicamente es lo que yo les decía hace un momento, los podemos relacionar en las transferencias. O sea, aquí de por medio no estaría transándose con algo físico, sino con una aplicación, y las aplicaciones son de carácter virtual, mientras que el dinero es físico, los billetes, y los billetes tú los tocas y se los pasas a la persona y la persona los cuenta. Igual sucede con las tarjetas, de alguna forma la tarjeta, pues la evidencia de la tarjeta la persona la tiene en el momento en que lo coloca en el datáfono o en el registro por el cual se va a hacer la transferencia. Ahí hay algo físico. Las transferencias no. Las transferencias, terminas tú haciendo la transferencia y por la transferencia recibes un código, y la persona que está recibiendo el dinero pues sencillamente deberá verificar que efectivamente eso se lo abonaron a su cuenta. Bien, regálenme un segundito, miramos a ver si sus compañeros, hasta aquí vamos chicos, si sus compañeros ya entraron. Andrea, ¿cómo te va? Profe, buenas noches. Muy bien, sí, gracias. Tú fuiste la que me escribiste, ¿verdad? No, profe. ¿No? Bueno, tampoco. Bien, les voy a mostrar un video. Por favor, prestenle atención, a pesar de que yo, bueno, le decía a Didier que la plataforma ya está estandarizada. Ahorita la miramos. De hecho, en esa plataforma ya yo les he cargado la información y adicionalmente una actividad para dentro de 8 días. Les voy a mostrar un video. El video pues igual se lo subo por plataforma para que lo miren después, sobre la evolución del dinero y las implicaciones que tiene el dinero hoy en día. O sea, los medios de pago, cómo han ido evolucionando. Entonces, permítanme un segundo. Primero tenemos que... La historia del dinero. Recuerden que el dinero es medio de pago, que ha ido evolucionando, pues es otra cosa. Dos grandes misterios dominan nuestras vidas: el dinero y el amor. ¿Qué es el amor? Es una cuestión que ha sido largamente explorada en libros, en canciones, en películas y en televisión. Pero no se puede decir lo mismo sobre la cuestión de qué es el dinero. No es de extrañar que las teorías monetarias no hayan generado ninguna película taquillera, pero que ni siquiera se haya mencionado en las escuelas es algo que debe ser analizado con detenimiento. Para muchos de nosotros, saber de dónde procede el dinero
puede ayudar a afrontar el mito de la creación del dinero y la emisión del papel moneda. Lo que mucha gente cree es que el dinero lo crea el gobierno. Es cierto, pero solo hasta cierto punto. Estos metales y papeles que generalmente asociamos al dinero son, en realidad, creados por una agencia ligada al gobierno federal, llamada la Casa de la Moneda. Pero la mayor parte del dinero no es creado por ella, sino que lo crean en grandes cantidades cada día corporaciones privadas conocidas como bancos. Muchos creen que el dinero que prestan los bancos es el que han dejado en depósito sus clientes. Esto es lo que se cree, pero no es la verdad. En realidad, los bancos crean el dinero que prestan no de sus ganancias ni de los depósitos, sino directamente de la promesa de los prestatarios de devolverlo. La obligación del prestatario en un papel de préstamo incluye que debe pagar lo prestado más un interés. De lo contrario, perderá la casa, el coche o lo que sea. Es un gran compromiso por parte del prestatario. ¿Cuál es el compromiso por su parte del banco? El banco solo inventa dinero que no posee y lo escribe en la cuenta del prestatario. ¿Suena raro? Pero así es. Para demostrar cómo este milagro de la banca moderna llegó a existir, atiende a esta sencilla historia. Es el cuento de los Goldsmith. Hace un tiempo casi cualquier cosa se utilizaba como dinero. Tan solo tenía que ser portable y suficiente gente tenía que tener fe en que después se podría intercambiar por cosas que todo el mundo valorara, como comida, ropa, ollas, conchas, piedras preciosas, semillas de coco, bonitas piedras e incluso plumas. Todas ellas fueron utilizadas como dinero. El oro y la plata eran atractivas, ligeras y fáciles de llevar. Así que algunas culturas se especializaron en trabajar estos materiales. Los trabajadores del oro, los Goldsmith, recuerda este nombre, lo pudieron convertir fácilmente en monedas, estandarizando las unidades de oro en función de su peso y de la pureza, hasta certificarlas. Para proteger su oro, los Goldsmith necesitaban una caja fuerte, y pronto sus vecinos llegaron a su casa para pedirles que les alquilaran un espacio donde guardar su dinero y sus joyas. Al poco, los Goldsmith acabaron alquilando cada estantería de su caja fuerte y cada pequeña cantidad de dinero depositada se convirtió en dinero en sus manos. El tiempo pasó y los Goldsmith hicieron una inteligente observación. Los depositantes raramente volvían a recuperar físicamente su oro, y nunca todos a la vez. Esto se debía a que usaban los cheques de los Goldsmith para comprar en el mercado como si fuera el propio oro. Este dinero de papel era mucho más eficaz que las pesadas monedas, y la cantidad podía ser simplemente escrita en lugar de la laboriosa una por una de las monedas para cada transacción. Mientras tanto, los Goldsmith crearon otro negocio. Prestaban su oro introduciendo un interés. Al tiempo que su papel moneda empezaba a ser aceptado, los prestatarios comenzaron a pedir sus préstamos en forma de estos cheques en lugar del metal. Su industria se expandió mientras más y más gente les pedía guardar su oro, lo que dio a los Goldsmith una idea todavía mejor. Sabía que muy pocos de sus depositantes sacaban su oro alguna vez, así que los Goldsmith pensaron que también podrían escribir más cheques ahora en función de los cheques del oro que habían dejado los depositantes en su cámara, además del oro de los depositantes que guardaban propiamente. Así, con tal de que devolviese el oro a los depositantes que lo desearan recuperar, nadie se daría cuenta del truco. Lo que no se sabe, no se siente. Y los Goldsmith, ahora más banqueros que artesanos, hicieron un mayor negocio del que podrían haber hecho prestando únicamente su propio dinero. Durante años hicieron un beneficio secreto fabuloso con los intereses de los depósitos de todos sus vecinos. Pero ahora que se había hecho una prominente figura en el pueblo, se levantaron sospechas de que estaba gastando el dinero de sus depositantes y amenazaron con sacar todo su oro si Goldsmith no explicaba su repentina riqueza. Al contrario de lo que se podría pensar, esto no afectó a su fortuna. A pesar de la duplicidad patente de su truco, su idea funcionó porque los depositantes no perdieron nada de su oro. Estaba seguro en la cámara de Goldsmith. En vez de sacar su oro, los depositantes acordaron que Goldsmith, ahora convertido en su banquero, debía compartir la fortuna que habían contribuido a crear, otorgándoles un interés por su oro. Esto fue el comienzo de la banca. El banquero pagaba un pequeño interés por el depósito de dinero de otra gente que después prestaba un interés mayor. La diferencia cubría los costes de operación del banquero y su beneficio. La lógica del sistema parecía sencilla y cubría la necesidad de las personas de crédito.
Pero esta no es la manera en la que trabaja la banca hoy en día. El banquero Goldsmith no estaba del todo contento con lo que ganaba después de descontar el interés que pagaba a los depositantes, y la demanda de crédito crecía con fuerza, mientras los europeos se expandían por América. Sus préstamos estaban limitados por la cantidad de oro que permanecía en su caja. Ahí es cuando tuvo una idea todavía mejor. Como nadie sino él sabía cuánto oro había en la caja, podía hacer cheques sobre dinero que ni siquiera existía. Como los prestatarios no iban a retirar su oro con sus cheques al mismo tiempo, ¿cómo iba alguien a darse cuenta de este truco? Esta nueva cara del negocio funcionó muy bien, y el banquero se hizo inmensamente rico con los intereses de un oro que ni siquiera existía. La idea de que el banquero creaba dinero de la nada era demasiado extraordinaria para creerla. Por lo tanto, el fraude no fue descubierto por la gente durante mucho tiempo. El poder de crear dinero hizo que el banquero se sintiese prepotente, como podrás imaginar. Pero con el tiempo, la cantidad de los préstamos del banquero y su escandalosa riqueza hizo que una vez más se levantara sospechas. Algunos clientes empezaron a reclamar su oro en lugar de la representación en papel. Los rumores se propagaron y todos los demás depositantes acudieron reclamando su oro. El juego se acabó. La marea de propietarios de cheques intentando recuperar su oro creó largas colas. El banquero no tenía oro y plata suficiente para devolver a sus legítimos propietarios. Esto se llama el pánico de los ahorradores, y es lo que todo banquero teme que suceda. Este fenómeno puede suceder en un determinado banco, pero afecta a la confianza del público en todos los demás banqueros. Todo hubiera sido mucho más fácil si, antes que nada, se hubiera prohibido la creación del dinero desde la nada. Pero las grandes cantidades de crédito eran esenciales para la expansión de los países europeos. Así que, en lugar de prohibir esta práctica, fue legalizada y regulada. Así que los banqueros acordaron poner límites a la cantidad de dinero fraccionado que pudieran hacer. El límite sería mucho mayor que el verdadero valor del oro y plata depositados. Lo normal era $9 artificiales por $1 en oro, es decir, real. Estas disposiciones fueron controladas mediante inspecciones por sorpresa. También se acordó que, en caso de un crack financiero, los bancos centrales apoyarían a los locales con inyecciones de dinero en oro. Solo si cracks en diferentes bancos al mismo tiempo se produjeran y la burbuja de créditos del Banco Central explotara, el sistema podría hacerse añicos y destruirse. A lo largo de los años, el dinero fraccionado y su sistema integrado por un banco central regulador se ha convertido en el sistema bancario dirigente del mundo. Al mismo tiempo, el sistema fraccional del oro apoyando al dinero como deuda ha desaparecido. La naturaleza básica del dinero ha cambiado. En el pasado, el billete de dólar era un recibo que te permitía cambiarlo por una cantidad de oro o plata determinadas. Ahora, un billete o dólar digital solo puede ser cambiado por otro billete o dólar digital. En el pasado, el crédito creado por los bancos privados solo existía en la forma de billetes de banco que la gente podía rehusar, como ahora se pueden rehusar otros cheques privados. En el presente, el crédito creado por bancos privados está legalmente aprobado que se convierta por dinero de flujo legal, es decir, los dólares, euros o libras que usualmente creemos que es dinero. El dinero de confianza, es decir, el fiat money, es dinero creado por decreto del gobierno, y la ley afirma que el público debe aceptar este dinero para todo tipo de deudas, o si no, los tribunales no considerarán la obligación de pagar esa deuda. Así que ahora la cuestión es, si tanto los bancos como los gobiernos pueden crear dinero, entonces, ¿cuánto dinero existe? Antes, la cantidad total de dinero en existencia estaba limitada por la cantidad y cualidad física de esa cosa usada como dinero. Por ejemplo, para crear dinero en oro o en plata, se debía extraer una cierta cantidad de estos metales de las minas. En el presente, el dinero es literalmente creado como deuda. Se crea nuevo dinero cada vez que una persona toma un préstamo de un banco. Como resultado, el montante total del dinero que puede ser creado solo tiene un límite: el nivel total de la deuda.
Los gobiernos ponen una disposición adicional para limitar la creación de dinero, imponiendo reglas conocidas como requerimientos fraccionales de la reserva. Son arbitrarias en su misma esencia. Estos requerimientos varían de un país a otro y de un tiempo a otro. En el pasado se obligaba a los bancos a tener al menos $1 en oro por cada $10 creados. Hoy en día, la proporción ya no tiene relación con el dinero actualmente en depósito, sino con el dinero creado a su vez de la deuda creada sobre el dinero en depósito en el banco. Actualmente, las reservas de un banco consisten de dos cosas: la cantidad del dinero del Estado o equivalente más la cantidad existente de dinero deuda que el banco tiene en depósito. Para ilustrar esto de una manera simple, imaginemos que ha abierto un banco nuevo y todavía no tiene depósitos. Los inversores en este banco han hecho un depósito de $1.111,12. Este es el dinero existente del Banco Central, que llamaremos principal. La proporción de dinero en reserva es de 9 a 1. Paso 1. Las puertas se abren y el banco da la bienvenida a su primer cliente. Necesitan $10.000 para comprar un coche. Con la proporción de 9 a 1, el nuevo banco necesita que el Banco Central le permita crear 9 veces esa cantidad, o $10.000, desde la base de la deuda contraída por la solicitud de préstamo del cliente. Esos $10.000 no se sacan de ningún lado. Es nuevo dinero simplemente tecleado en un ordenador como crédito del banco en la cuenta del cliente. El cliente tiene que firmar ese crédito para conseguir el dinero para comprarse el coche. Paso 2. El vendedor entonces deposita estos 10.000 nuevos dólares creados en el banco. Al contrario que el dinero creado por el gobierno, depositado en el Banco Central, este nuevo dinero creado por el crédito no puede ser multiplicado por la proporción de la reserva. En lugar de ello, es dividido por el ratio de la reserva, en una proporción de 9 a 1. Un nuevo préstamo de $9.000 puede ser creado sobre la base del depósito de $10.000. Si esos $9.000 son depositados por una tercera persona en el mismo banco que lo creó en uno diferente, se convierte en una base legal para un tercer asunto de crédito bancario, esta vez por la cantidad de $8.100. Al igual que con las muñecas rusas, cada nivel contiene un pequeño dólar dentro de otro pequeño dólar. Cada depósito contiene el potencial para otro pequeño crédito en una infinita serie decreciente. Si el dinero del préstamo creado no es depositado en el banco, el proceso se detiene. Esta es la parte impredecible del mecanismo de creación de dinero basado en la deuda. Pero lo más probable es que el nuevo dinero creado en cada paso será depositado en el banco y el proceso de la proporción de reserva de dinero se repetirá una y otra vez hasta que los $10.000 de nuevo dinero se hayan creado dentro del sistema bancario. Todo este nuevo dinero se habrá creado enteramente desde la deuda y el proceso entero habrá sido autorizado legalmente por el depósito inicial de $1.111,12 que todavía permanecerán en el Banco Central. Lo que resulta más ingenioso de este sistema es que los libros de contabilidad de cada banco en la cadena deben mostrar que tiene un 10% más de depósitos que de préstamos. Esto da a los bancos el incentivo de adquirir depósitos para poder hacer préstamos, apoyando la impresión común pero falsa de que los préstamos proceden de los depósitos. A menos que los sucesivos préstamos estén depositados en el mismo banco, no se podrá decir que algún banco en particular haya pasado su límite inicial de 9 a 1 creando deuda de la nada. De cualquier manera, el sistema bancario es un círculo cerrado. El crédito bancario que crea un banco se convierte en el depósito en otro y viceversa. En un hipotético mundo de perfectos intercambios, el efecto último sería exactamente el mismo que si todo el proceso tuviera lugar en un solo banco. Esto es, el depósito en reserva inicial de $1.111,12 permite recolectar intereses por valor de más de $100.000 que el banco nunca ha tenido. Si esto te resulta extraño, atiende esto.
En tiempos recientes, como resultado de la presión de los lobbies bancarios, los requerimientos para hacer un depósito de reserva en el Banco Central prácticamente han desaparecido en la mayoría de los países. Y las proporciones de reserva pueden ser más altas que 9:1. Para algunas cuentas, 20:1 y para otras 30:1 son comunes. E incluso más recientemente, usando tarifas para los préstamos y así aumentar los ratios de requerimiento de reservas de los clientes, los bancos ahora han encontrado una manera de eludir las limitaciones de los requerimientos de la reserva fraccionaria por completo. Así que cuando las reglas son complejas, el sentido común real es bastante simple. Los bancos pueden crear tanto dinero como nosotros podemos pedir prestado. A pesar del interminable proceso de creación de dinero que hemos visto, tan solo alrededor de un 5% es el tipo de dinero creado por la Casa de la Moneda de entre todo el dinero que hay en circulación. Más del 95% de todo el dinero del mercado hoy ha sido creado por alguien firmando una solicitud de endeudamiento con un banco. Y lo que es más, este dinero bancario de crédito es creado y destruido en grandes cantidades cada día, según se conceden nuevos préstamos y los viejos son pagados. Los bancos solo pueden ejecutar este sistema del dinero con la participación activa del gobierno. Primero, porque los gobiernos emiten leyes de divisas para hacer legal la moneda de confianza nacional, el fiat money. Segundo, porque los gobiernos permiten créditos privados para que sean pagados en esta moneda de curso legal. Y tercero, porque los tribunales estatales dan vigor a las deudas. Por último, los gobiernos aprueban regulaciones para proteger el funcionamiento del sistema monetario y su credibilidad ante el público sin hacer nada para contar a la ciudadanía de dónde procede el dinero. La verdad desnuda es que cuando firmamos la solicitud de una hipoteca o de un préstamo, nuestra firma promete un pago avalado por los bienes que daremos si no conseguimos pagarlo. Y estas son las únicas cosas de verdadero valor envueltas en la transacción. Cualquiera que crea que cumpliremos con la obligación la puede considerar como un bien o valor intercambiable o vendible. Es una deuda y, por lo tanto, una forma de dinero. Es el dinero que el prestatario intercambia por lo que el banquero llama préstamo. Así que un préstamo en el mundo real quiere decir que el prestamista debe tener algo que prestar. Si tú necesitas un martillo, prestarte la promesa de un martillo que no existe no te va a servir para nada. Pero en el artificial mundo del dinero, un banco promete prestar un dinero que no tiene y se le permite que sea aceptado como dinero. Y nosotros lo aceptamos así. Una vez que el prestatario firma la solicitud de préstamo, el banco lo consigna como una transacción en su ordenador, con unas cuantas claves, escribiendo una deuda del prestatario con el banco. Desde el punto de vista del cliente, se convierte en un préstamo de dinero en su cuenta, porque el gobierno permite que esta deuda del banco con el cliente se convierta en dinero gubernamental de confianza, fiat money, que todo el mundo tiene que aceptar como dinero. Otra vez, la verdad básica es muy sencilla. Sin el documento que el prestatario firma, el banquero no tendría nada que prestar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo todas las instituciones, el gobierno, las corporaciones, los pequeños negocios, las familias, pueden estar todos en deuda al mismo tiempo y por esas cantidades tan astronómicas? ¿Alguna vez te has preguntado cómo puede haber tanto dinero al mismo tiempo para prestar? Bien, ahora ya lo sabes. No lo hay. Los bancos no prestan dinero, simplemente lo crean de las deudas y esa deuda es potencialmente ilimitada, tanto como la emisión de moneda. Y la situación opuesta también es verdadera.
No es asombroso que a pesar de la increíble riqueza de recursos, de innovaciones y productividad que nos rodean, casi todos, desde los gobiernos hasta las compañías y los individuos, estén en graves deudas con los banqueros. Si la gente se parara a pensar cómo esto puede suceder, ¿cómo puede ser que la gente que produce la verdadera riqueza en el mundo estén en deuda con aquellos que únicamente prestan el dinero que representa la riqueza? Todavía más alucinante es que una vez que te das cuenta de que el dinero en realidad es deuda, nos damos cuenta de que si no hubiera deuda, no habría dinero. Si esto es nuevo para ti, no eres el único. Mucha gente piensa que si todas las deudas se pagaran, el estado de la economía mejoraría. Es cierto a un nivel individual. Como tenemos más dinero para gastar cuando dejamos de pagar una deuda, pensamos que si todo el mundo pagara sus deudas, habría más dinero para gastar. Pero la verdad es justamente la contraria. No habría dinero de ningún tipo. Así es, somos totalmente dependientes de renovar continuamente el nivel de crédito bancario para que haya dinero en existencia. Sin préstamos, no hay dinero, que fue justamente lo que pasó durante la Gran Depresión en Estados Unidos. El suministro de dinero se cortó drásticamente, al tiempo que los suministros de préstamos se cortaban. Pero eso no es todo. Los bancos solo crean la cantidad del dinero principal. No crean el dinero con el que pagar los intereses. ¿De dónde se supone que viene todo este dinero? El único lugar del cual los prestatarios pueden obtener el dinero para pagar los intereses es del total del dinero que hay en circulación. Pero resulta que casi todo ese dinero general ha sido creado de la misma manera. Es decir, como crédito bancario que tiene que ser pagado con más dinero de aquel con el que fue creado. Así que por todas partes hay prestatarios en la misma situación, intentando obtener el dinero para pagar tanto el dinero principal como el interés. Desde un fondo original, la piscina, que solo tiene el dinero principal, es claramente imposible para cada uno pagar el dinero principal más los intereses, porque el dinero del interés no existe. Esto se puede expresar con una simple ecuación matemática. El gran problema aquí es que en caso de préstamos de largo plazo como hipotecas y deuda pública, el interés total excede mucho al dinero principal. Así que, a menos que un montón de nuevo dinero sea creado para pagar los intereses, es decir, un gran número de nuevas hipotecas, no podrá funcionar la economía. Para mantener una sociedad que funcione, la proporción de cancelaciones de deudas tiene que ser baja. Así que para conseguir esto, más y más dinero deuda tiene que ser creado para satisfacer la demanda de dinero con el fin de servir el interés de la deuda previa. Pero por supuesto, esto hace que el nivel de la deuda sea todavía mayor y que más intereses tengan que ser pagados, resultando en una escalable e imparable espiral de endeudamiento. Tan solo el lapso de tiempo entre el dinero creado procedente de los nuevos préstamos y su devolución evita la bancarrota del sistema entero. De cualquier manera, el increíble monstruo del crédito que se hace más y más grande necesita que se cree más y más dinero de deuda para alimentar el sistema y cada vez se hace más urgente. ¿Por qué los intereses son tan bajos? ¿Pueden los intereses bajar más? ¿Por qué nos ofrecen insistentemente tarjetas de crédito en el correo? ¿Por qué el gobierno americano gasta más rápido que nunca? ¿Es posible que el sistema colapse por completo y con él el sistema monetario? Las personas racionales deben preguntarse, ¿se puede sostener esto indefinidamente? ¿No es inevitable el colapso?
distribución y el intercambio de bienes. Cuando el suministro de dinero se incrementa, el dinero se convierte progresivamente en menos valioso, a menos que el volumen de intercambios y de suministro de dinero crezcan en la misma proporción. Hasta que nos damos cuenta de esto, cuando escuchamos que la economía crece a un 3% por año, creemos que lo hace en una constante regular, pero no es así. El 3% de este año representa un 3% más de intercambio de bienes y servicios que hace un año, porque es un 3% del nuevo total. En vez de una línea recta como imaginamos sobre las palabras, es una curva exponencial que es cada vez más inclinada. El problema, por supuesto, es que el crecimiento perpetuo de la economía real requiere un perpetuo y escalable uso de los recursos naturales. Más y más cosas tienen que ir desde los recursos naturales hasta los basureros cada año para evitar que el sistema colapse. ¿Qué podemos hacer ante esta terrorífica situación? Una cosa, necesitamos un nuevo concepto del dinero. Es tiempo de que más gente se pregunte a sí misma y a sus gobiernos 4 preguntas muy simples. A lo largo del mundo, los gobiernos piden prestado dinero con interés a los bancos privados. La deuda del gobierno es un componente principal dentro de la deuda total. El pago de esos intereses hace que el gobierno tenga que cargar a los ciudadanos con más impuestos. Ahora que sabemos que los bancos simplemente crean el dinero que prestan, que los gobiernos les han dado el permiso para hacerlo, la primera pregunta es, ¿por qué los gobiernos eligen pedir prestado a los bancos privados con interés cuando los propios gobiernos podrían crear el dinero que necesitan sin ningún interés ellos mismos? La segunda gran cuestión es, ¿por qué se crea dinero como deuda? ¿Por qué no se crea dinero que circule permanentemente y que no tenga que ser represtado con intereses para existir? La tercera, ¿cómo puede un sistema monetario funcionar solamente con un crecimiento perpetuo y acelerado y poderse considerar una economía sostenible? ¿No es lógico que el crecimiento perpetuo y acelerado y la sostenibilidad sean incompatibles? Y finalmente, ¿qué es lo que hace que nuestro sistema económico sea tan dependiente del crecimiento perpetuo? ¿Qué es lo que necesitamos crear para que nuestra economía sea sostenible? Hubo un tiempo en el que cargar con interés al préstamo se llamaba usura y era susceptible de severas penas, incluida la muerte. Todas las grandes religiones prohibían la usura. La mayoría de los argumentos contra la práctica de la usura eran morales. Se entendía que la única función legítima del dinero era la de ser un medio de intercambio de bienes y servicios. Cualquier manera de ganar dinero procedente del dinero se consideraba labor de un parásito o de un ladrón. Sin embargo, al tiempo que aumentaban las necesidades de crédito en el comercio, el argumento moral cedió paso al razonamiento de que prestar representa riesgo y pérdida de oportunidad para quien presta, y por lo tanto, cobrar por este coste era justo. Hoy en día, estas ideas parecen triviales. Actualmente, la idea de ganar dinero del dinero se considera la mejor ocupación que hay. ¿Para qué trabajar si tu dinero puede trabajar por ti? Sin embargo, para tener un futuro sostenible, queda claro que el cobro de interés es un problema moral y práctico al mismo tiempo. Imagínate una sociedad y una economía capaces de perdurar siglos porque en lugar de acaparar sus reservas capitales de energía, se autorrestringiera según sus ingresos actuales. Ya no cosecharía más madera que crezca en el mismo periodo. Toda la energía sería renovable, solar, eólica, gravitatoria, magnética y las demás que se descubran. La sociedad se sostendría dentro de los límites de sus recursos, ya que reutilizaría o reciclaría todo y la población se mantendría. Tal sociedad no podría existir si estuviera dependiente de un sistema monetario que a su vez depende del crecimiento acelerado perpetuo. Tal economía sostenible necesitaría un sistema monetario también capaz de sostenerse sin crecimiento. Digamos que todo el dinero en circulación se representa por este círculo. Además, imaginemos que los prestadores de dinero también tienen dinero verdadero para prestar. Pero si algunas personas dentro del sistema empiezan a prestar dinero cobrando interés por ello, entonces su parte del suministro total del dinero aumentaría. Y si siguen prestando todo el dinero que se devuelva,
cobrando siempre interés por ello, ¿cuál sería el inevitable resultado? Ya sea oro, dinero, confianza o de deuda, no importa. Los prestadores de dinero acabarían con todo el dinero. Y después todos pasaríamos a estar en quiebra y ellos acabarían con toda la propiedad real. Solo si los beneficios de prestar dinero con interés fueran equitativamente distribuidos entre la población, se podría resolver este problema. Fuertes impuestos sobre los beneficios de los bancos podrían posibilitar este equilibrio, pero entonces no habría incentivo para los bancos. Si fuéramos capaces de liberarnos de la situación actual, podríamos imaginar la banca como un servicio social sin ánimo de lucro, diseminando sus beneficios a la sociedad como un dividendo universal de los ciudadanos, prestando sin cobrar interés alguno. Si es la naturaleza fundamental del sistema lo que causa los problemas, correcciones al propio sistema jamás resolverán los problemas. El sistema en sí debe ser reemplazado. Muchos críticos del sistema monetario hacen llamamientos a la vuelta al estándar del oro, insistiendo que el oro tiene una larga historia de confianza. Pero ignoran las muchas trampas que se puede hacer con el oro. Limar las monedas, alterar el metal, monopolizar el mercado, todas prácticas habituales en la antigua Roma que contribuyeron a su caída. Algunos defienden la plata por ser más abundante que el oro y así más difícil de monopolizar. Muchos dudan de la idea de volver al uso de los metales preciosos en absoluto. Nadie quiere volver a llevar bultos de monedas para ir de compras. Es cierto que el dinero de papel, plástico, digital o, más probablemente, dinero de identidad biométrica tendría el mismo potencial de crear dinero de crédito sin límite, igual que tenemos ahora. Yendo más allá, si el oro fuera nuevamente la única base legal para el dinero, los que no tengamos oro nos quedaríamos sin dinero. Otros críticos del sistema monetario insisten en que la codicia y la deshonestidad son los principales problemas y que puede haber un sistema más equitativo que volver al estándar de plata o de oro. Muchos grandes pensadores han sugerido maneras alternativas para crear dinero. Muchos sistemas de intercambio crean dinero como deuda de la misma manera que hacen los bancos, pero se hace transparentemente y sin cobro de interés. Por ejemplo, un sistema de trueque expresa la deuda como horas de trabajo, considerando el valor de todo trabajo igual y a la par con el dólar, y así permite que la hora de trabajo sea igualada con el precio del dólar de los bienes y servicios. Este tipo de sistema puede organizarlo cualquier persona capaz de gestionar la contabilidad. La preparación ahora de sistemas de trueque a nivel municipal sería prudente en previsión del inminente colapso del sistema actual. La reforma monetaria, al igual que la reforma electoral, es un tema muy polémico. Es una reforma que requiere una voluntad de cambio y de pensar fuera del cubículo habitual. La reforma monetaria, igual que la reforma electoral, no vendrá fácilmente, ya que los más privilegiados por el sistema existente actualmente harán todo lo posible para mantener sus ventajas. Ahora que hemos visto que el dinero es solo una idea y que en realidad el dinero puede ser cualquier cosa que concebimos, os presento un único sistema monetario para tu consideración. Este modelo está basado en sistemas que funcionaron bien en el pasado. Sistemas en Inglaterra y en Estados Unidos que fueron destruidos por los banqueros Goldsmith con su sistema de reserva fraccional. Para crear una economía basada en dinero libre de interés, el dinero puede ser creado y gastado por el gobierno creando infraestructuras para la economía, tales como carreteras, puentes, ferrocarriles, puertos y mercados públicos. Este dinero no sería creado como deuda, sino como valor. Este valor serían las infraestructuras que pagaron con ello. Si este nuevo dinero proporciona más comercio, requiriendo su uso, no produciría inflación alguna.
En el caso de que los gastos gubernamentales sí causaran devaluación o inflación, habría dos posibilidades para resolverlo. La inflación es equivalente a un impuesto plano sobre el dinero. No importa si el valor del dinero se devalúa en un 20% o si el gobierno nos quita con impuestos un 20%. El efecto en nuestro poder adquisitivo es el mismo. De esta manera, la inflación, en lugar de impuestos, podría ser políticamente aceptable con tal de que sea debidamente empleada. El gobierno podría contrarrestar la inflación recaudando impuestos y eliminando este dinero del mercado. Así reduciría el suministro de dinero y restauraría su valor. Para controlar la deflación, la caída de precios y sueldos, el gobierno sencillamente gastaría más dinero. Con la ausencia de la creación de dinero de deuda, el gobierno tendría más control del suministro de dinero del país y el público sabría a quién echar la culpa. Los gobiernos ascenderían y caerían según su capacidad para conservar el valor del dinero. El gobierno dependería de los impuestos como ahora, pero los impuestos llegarían mucho más lejos, ya que ninguna parte de ellos se gastaría en pagar intereses a los banqueros. No podría haber ninguna deuda nacional si el gobierno sencillamente creara el dinero que necesita. Nuestro perpetuo servicio a los bancos pagando la deuda dejaría de existir. Lo que no nos han enseñado es que democracia y libertad son, de hecho, una forma ingeniosa de dictadura económica. Mientras toda nuestra sociedad dependa de un suministro de crédito bancario para sus necesidades monetarias, los banqueros serán quienes deciden quién tendrá el dinero que se necesita y quién no. Poca gente hoy en día sabe que la historia de los Estados Unidos ha sido en su mayor parte la lucha por liberarse de los bancos europeos. Esta lucha llegó a su fin en el año 1913, cuando el presidente Wilson ratificó el Acta de la Reserva Federal, permitiendo así al cártel de banqueros internacionales controlar el dinero de Estados Unidos. El poder de este sistema está profundamente integrado. También lo está el silencio del tema entre los medios de información y en la educación. Hace años, un primer ministro canadiense hizo una encuesta entre centenares de personas, no economistas, especialistas altamente formados y personas de a pie. La encuesta reveló que ni un solo encuestado tenía un conocimiento preciso de cómo se crea el dinero. De hecho, descubrió que hasta los empleados bancarios ni siquiera habían contemplado alguna vez el asunto. ¿Y tú?
Have you? El sistema moderno del dinero como deuda nació hace más de 300 años, cuando un decreto real otorgó al primer banco de Inglaterra el poder de emitir recibos de oro fraccionales con un modesto porcentaje de 2:1. Este porcentaje fue solo el principio, el primer paso. El sistema ahora es global, crea cantidades de dinero sin límites desde la nada y tiene a casi todos los seres humanos del planeta encadenados a una cadena de deuda que nunca puede ser pagada. ¿Pudo haber ocurrido todo por accidente o es una conspiración? Evidentemente, algo muy gordo se está jugando aquí. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren que les aclare? Digamos que interesante eh, la historia del dinero, pero adicionalmente la evolución que nos presentan del dinero y hacia dónde vamos. Ese es en parte el problema de los regímenes cambiarios en los países, porque si partimos de que estamos en una globalización y nos dirigimos a borrar definitivamente las barreras, también, y parte de eso, por decir algo, es lo que se ve y la implementación de las NIF para que los dineros de alguna manera en forma de inversión puedan habilitarse en cualquier lugar del mundo. Esa es la problemática que tienen los países en cuanto al control del régimen cambiario. Hasta qué punto el dinero que llega proveniente de otros países termina por afectar las economías locales y el crecimiento propio. Pero, pues, aquí habría que empezar a ver cómo funcionan los otros mecanismos de dinero que conocemos como otros mecanismos de dinero, como las tarjetas y otros medios de pago que son muy usualmente utilizados hoy día. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Están allí? No, señor. Una pregunta. Señor. Pues es algo sobre que vi en el video, que una de las 4 preguntas que dijeron ahí que uno se debería hacer, que es ¿por qué el gobierno, en vez de endeudarse con otros países, por qué no crea su propio dinero acá? Por varias razones. Una,
es que el límite para la creación del dinero es el momento en que se empieza a generar inflación. O sea, cuando se crea dinero por medio del propio Banco Central, es un dinero que no hay que devolver. Porque digamos que es como si usted de alguna manera hiciera su propio dinero, entonces pues no se lo tiene que devolver a sí mismo. Dinero afuera, sin devolverse a sus fuentes originales, termina creando inflación porque lo que se hace es aumentar el circulante y eso presiona los precios hacia el alza. Digamos que hay una mayor oferta. Eso crea una burbuja. Entonces, eso lo evitan los, los estados, evitan los estados como ese tipo de situaciones en las cuales no tendrían que devolver el dinero. Porque además sería muy fácil. A nivel internacional, adicionalmente, la confianza de los países tampoco sería ninguna porque, pues, ¿cuál puede ser el respaldo de las transacciones económicas que hacemos a nivel internacional si cualquier país que esté en deuda, pues sencillamente emite dinero para pagar esa deuda que tiene? Pero digamos que eso es parte de los problemas, de las problemáticas de la política monetaria. Por eso es que el Banco de la República tiene independencia económica. El Banco de la República, si está generando dinero propio, desestabiliza totalmente la economía, dado que el circulante se aumenta. Entonces, pues, digamos, ahí no tendría sentido. El dinero tiene que provenir de actividades productivas, tanto para las personas como para las naciones. Y esa es la razón por la cual... Una pregunta, profe, como ahí decían en el video, que pues para que no haya inflación, como para que eso no haya, crear, digamos, nuevos impuestos para recoger ese dinero, para que no haya como esa inflación. ¿Puede ser una opción? ¿O cómo Sí, sería? claro. O sea, a ver, digamos, lo que pasa es que el control de la inflación está en manos del Banco de la República. Eso, lo que tú acabas de decir, casaría con lo que hablábamos hace un segundo, que es sencillamente que el Estado no podría generar nuevo dinero para financiarse a sí mismo, para financiar el presupuesto nacional o para el endeudamiento. Cuando crea dinero por cuenta propia, pues sucede lo que sucedió en Venezuela. Crearon mucho dinero y la gente terminó con unos bultos en la calle de un dinero que no tenía ningún valor, porque es un dinero que al fin y al cabo no está respaldado en una actividad económica. Entonces, ¿qué sí puede hacer el Estado? El Estado puede, de hecho, eso es lo que se hace en Europa y es parte de lo que hablábamos hace unos días de cómo se compagina la política económica, la política fiscal y la política monetaria. En Europa, que tiene una productividad mayor que la que podemos tener aquí en Colombia, y lo mismo sucede en Estados Unidos y en la mayoría de países desarrollados, las productividades son mayores, el Producto Interno Bruto es mayor que el nuestro. Pensemos que el Producto Interno Bruto de Colombia para el año pasado estuvo, creo que en 435.000 millones de dólares. Los norteamericanos tienen un Producto Interno Bruto para el año pasado de un poco más de 16.000 billones de 16 billones, perdón, de 16 billones de dólares. Los chinos están como en cerca de 9 y la mayoría de los países europeos están por encima de 1. Entonces, ¿qué sucede? Ellos sencillamente vía impuestos controlan el que ese exceso de productividad que crea una generación adicional de dinero termine generando inflación. ¿Cómo? Colocando unos impuestos altos. Entonces, si por decir algo, y lo pueden hacer ahí en sus computadores si quieren mirar, miren a ver a cuánto es el equivalente del IVA en España o en Portugal o en Alemania y van a encontrar que el IVA en esos países puede estar cercano al 30 e incluso por encima del 30%, cuando aquí, digamos que nos quedamos por un IVA del 19%. Entonces, un mecanismo sí es la política fiscal, o sea, imponer una serie de impuestos que al fin y al cabo lo que harían sería recoger dinero y de esa manera disminuir el circulante para evitar inflación. Porque el dinero sí, nuevamente digamos que el Estado lo devuelve, pero lo devuelve en ¿qué? En bienes de capital, que es inversión, puentes, túneles, proyectos, puertos marítimos y puertos aéreos. Entonces eso pues sencillamente lo que no hace es crear más dinero, sino crear productividad dentro del país. ¿Sí entendiste cuál sería ahí el mecanismo? ¿Y por qué dicen ellos que vía impuestos se puede evitar inflación? Es recoger plata. Sí, profe, gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda y pues puede ser un tanto inocente.
No te Ahí, preocupes. ahí en el video pues mostraban de que el dinero pues que los bancos prestaban era un dinero ficticio. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa con el recaudo de todas esas deudas que pues el banco diariamente va recogiendo? ¿Qué pasa con ese dinero si se supone que lo que le están prestando a uno es un papel, pero porque ellos están creando ese dinero, pero el que recogen no lo sacan a circulación? ¿O cómo es ahí el método, profe? A ver, lo que pasa es que cuando ellos a ti te prestan algo, lo que hacen es abrirte un depósito que tú no necesariamente utilizas de una vez. Entonces, en ese sentido es que ellos terminan creando dinero. Digamos que para que ellos te presten a ti, ¿cuál es la acepción usual que tienen las personas de lo que hacen los bancos? Pues por un lado recogen dinero vía depósitos a la vista, pagan tasas de captación y por otro lado lo prestan supuestamente únicamente ese dinero, pero como hay algo que se llama el fraccionamiento del dinero, la realidad es que mientras las personas hacen efectivo esos valores que terminan siendo prestados por el banco ya recaudado de tal forma en pequeñas cuotas que tendría el respaldo del préstamo que te hizo a ti. El asunto con los préstamos es que usualmente las personas no retiran la plata inmediatamente. Tú le prestas por decir algo y digamos que lo que pasa es que los únicos préstamos que van a gasto inmediato son los préstamos de consumo. Los préstamos de consumo usualmente, ¿qué sucede? A ti te prestan y tú retiras toda la plata de una vez y terminas comprando algo. Pero digamos que ese no es el monto grande de los préstamos. ¿A dónde está el monto grande de los préstamos? Está en proyectos de inversión. Los proyectos de inversión, básicamente, ¿qué hace el banco? Le dice, pues, piensen ustedes, por decir algo, en lo que hace, cómo se financian los proyectos de vivienda. Los proyectos de vivienda, ¿cómo se financian? La empresa, la constructora, usualmente no tiene el dinero, no tienen la capacidad para pensar que ellos solos podrían financiar el proyecto de vivienda. Entonces el banco tiene un mecanismo que es que presentándoseles la venta sobre papeles de por lo menos el 50% de las unidades habitacionales que hay dentro del conjunto, el banco empieza a desembolsar el dinero, para, ¿para qué? Para realizar, para ir en cada uno de los fases del proyecto y se pueda terminar, y una vez se termine, pues le pasa la deuda, la constructora se la pasa al banco, por eso es que se termina pagándole al banco y no a la constructora. Sin embargo, todos esos abonos que hace el banco es dinero que no existe. ¿En qué sentido? Se están trasladando fondos de un lado para otro, no se están trasladando billetes en efectivo. ¿Qué le trasladan a la persona que compró, por decir algo, que vendió el cemento? Un depósito, ¿verdad? ¿En qué está respaldado ese depósito? En la promesa de que se paga el depósito en el momento en que tú necesites que utilizarlo. Pero el dinero, ¿a dónde está? Si estamos trabajando con medios que no son físicos, no es ir y llevar los billetes allá. Entonces, a eso es a lo que hace relación lo que les mostraba el video de la reserva fraccionaria. Cómo, por decir algo con lo que mostraban ahí, de que un depósito de $1,111 puede terminar generando una creación de deuda de casi $90,000. El dinero físico únicamente podría existir en el momento en que todos los que tuviésemos una serie de depósitos terminábamos retirando todo el dinero que tuviésemos en los bancos y con seguridad ahí sí los billetes no alcanzarían. ¿Por qué no alcanzarían? Porque hay una promesa de deuda en manos de los bancos que no se cancela si todo el mundo va a ir a retirar la plata. O sea, ahí básicamente lo que es una promesa de que el dinero existe digitalmente, pero como nadie lo utiliza, todo el mundo no está utilizando el dinero a la vez, es una creación de dinero, no tiene respaldo. Con seguridad, si todo el mundo fuera hoy a una sucursal de un banco, y de hecho esa es la forma de quebrar un banco se crea con un chisme. ¿Cuál es el chisme? No, el banco no tiene el dinero para pagar todos los depósitos que la gente tiene. Y si la gente vaya con seguridad a retirar todo el dinero, incluyendo
el dinero que le dieron en función de préstamos, el banco no va a tener con qué pagar. El banco quiebra, porque no tengo la plata ni para devolver ni siquiera lo que me trajeron las personas de depósitos a la vista, mucho menos lo que yo terminé prestando y que terminé abonando en unas cuentas, pero que no entregué como dinero. O sea, profe, que en ese caso, si la gente va, digamos, a reclamar el dinero que hizo allá, digamos, su dinero de ahorros y depósitos, y el banco no tiene para pagar, entonces ahí es donde entra el Banco Central a jugar a hacerle préstamos a ese privado para que pueda pagarle a la gente. No, ahí hay dos conceptos. Uno, está la superintendencia financiera y la superintendencia financiera y se me olvida el nombre, hay una aseguradora. Bueno, se me olvida el nombre. Hay una aseguradora. Está la superintendencia financiera, que la superintendencia financiera entra a liquidar y a pagar parte. Y está el Banco de la República, que el Banco de la República es banco de bancos y como tal termina respondiendo por la operación. O sea, en últimas, a mí tendría que pagarme el Banco de la República. Sin O embargo, sea que lo que hace, profe, el banco, está Fogafín, o- era lo que le decía yo a ustedes, que Fogafín es el Fondo de Garantías de las instituciones financieras. El Fogafín garantiza el pago, creo que hasta un 30 o un 40% de todas las operaciones que pudiesen hacer los bancos. Lo demás tendría que entrar a avalarlo el Banco de la República. ¿Qué me decías? o sea que pues, lo que hace el banco, en palabras menos que yo logro entender, es que terminan ellos como pagando la deuda únicamente para que no se pierda credibilidad en los bancos y la gente siga teniendo deudas, Sí, claro. De hecho, por básicamente. decir algo, por eso es que cuando el sistema financiero colapsa, el gobierno empieza a pagar la deuda del sistema financiero. Miren lo que pasó, por decir algo, en el 2008 en Estados Unidos. En el 2008 en Estados Unidos, básicamente, eso es lo que llama una burbuja. En el 2008 en Estados Unidos, básicamente, lo que hubo fue la burbuja inmobiliaria. ¿Qué era la burbuja inmobiliaria? Sencillamente préstamos que estaban haciendo repetitivamente los bancos, avalados en unas propiedades de finca raíz. Pero en algún momento, bueno, eso adicionalmente creaba algo, y era que como esa era una buena garantía para las instituciones bancarias, entonces la finca raíz empezó a crecer mucho de precio. Inflación, pero inflación en finca raíz. Creciendo los precios, entonces préstamos sucesivos sobre unas casas unas propiedades que inicialmente en realidad podrían tener un valor de 20 o de 40 mil dólares, pero que terminaron avalando préstamos de 80, 100, 200 mil dólares, porque adicionalmente se lo pasaban entre los bancos. En algún momento, pues la deuda era impagable. La deuda era impagable en el sentido de que la persona, el dueño del predio, decía, no, yo no puedo pagar 200 mil dólares, además avalados en una hipoteca sobre un predio que vale 40 mil, entonces la gente dejaba el que les liquidaran, sencillamente. Liquidándoles el banco, pues no estaría recuperando. La verdad es que hoy en día a los bancos no les interesa lo que cree todo el mundo, que es que el banco le interesa quedarse con una casa o quedarse con un carro desde hace mucho tiempo, que las garantías para los bancos no son garantías reales. La verdad es que yo no me explico por qué sucedió eso con garantías reales en el 2008 en Estados Unidos, si llevamos en un sistema monetario que hace por lo menos unos 30, 40 años no está en función de garantías reales, sino de capacidad de endeudamiento. Aquí cuando te van a prestar, al banco no le interesa si tú tienes casa o si tienes moto, sino si tienes la capacidad de pago. O sea, si puedes generar dinero de tal forma que puedas pagar las cuotas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el sistema financiero colapsa, el Estado entra a pagar las deudas. Sucedió en Estados Unidos en el 2008. El sector financiero quebró, colapsó, y la Reserva Federal inicialmente lo que hizo fue bajar las tasas de interés casi hasta cero. Hubo tasas de interés del 0.8% anual, muy bajas. Pensemos que usualmente las tasas de interés en Estados Unidos pues no son tan altas como las de Colombia, están en alrededor de entre 3 y 5 puntos, pero tampoco son tan bajas como para pensar en que estén entre 0 y 1. Entonces lo primero que hizo fue bajar muy por debajo las tasas de interés para evitar el que a las personas que tenían que pagar esas deudas que estaban avaladas en esos predios hipotecarios, en esos predios de finca raíz, se les hiciera más oneroso pagar. O sea, algo así como, mire, pague únicamente la deuda, olvídese los intereses, que al fin y al cabo la tasa de interés es muy baja. Sin embargo, aún así esas deudas
no se pagaban, el sistema financiero colapsó, la Reserva Federal lo otro que hizo fue pagar las deudas que tenían los bancos para que el sistema financiero no colapsara totalmente. La gente incluso salió a la calle, lo que no es muy usual en Estados Unidos, y decían, bueno, pues si esta gente se enriqueció haciendo unos negocios, entre comillas, falsos o unas burbujas, y quiebran en el momento en que todo eso se les estalla, porque como toda burbuja en algún momento estalla, nosotros, ¿por qué vía impuestos? Porque recuerden que si lo paga el Estado, pues al fin y al cabo lo saca de nosotros, los contribuyentes, vía impuestos. Nosotros, ¿por qué los vamos a tener que salvar a ellos? Y la respuesta que les daban ellos es, no, es que sencillamente nosotros no podemos dejar caer el sistema financiero, porque si se cae el sistema financiero, se cae el sistema económico y el sistema productivo. O sea, si no generamos dinero, las personas no compran más allá de sus posibilidades y la productividad no aumenta. Entonces, sencillamente, en ese sistema que es un sistema cíclico en el cual hay unas burbujas cada vez más altas, digamos que son soportables eso, que se llaman fallos de la economía. El sistema económico no permite el que no exista el sistema financiero. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Todo eso es creación de dinero, eso es magia. Eso es magia. Y más cuando no tenemos un patrón de dinero respaldado en algo, ¿no? Respaldado en que en la productividad ya no es el oro, antes era el oro, antes del oro fue la plata y fueron otro tipo de cosas. Supuestamente el dinero hoy en día está, bueno, y es que adicionalmente hoy en día se trabaja con algo que son unos intangibles, como la promesa de que le va a ir bien a una economía. Entonces el Fondo Monetario Internacional da unas expectativas del crecimiento económico que va a tener un país y en función de ese crecimiento económico que todavía además no se ha dado, terminan asignándose unos dineros desde el Banco Interamericano de Desarrollo, desde el Fondo Monetario Internacional y desde el Banco Mundial con el propósito de apalancar una economía que supuestamente va a tener un buen desarrollo en el corto y mediano plazo. Ese es el sistema financiero mundial. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? No, señor. Bien. Esos son los medios de pago que tenemos. Bueno, parece que ya estamos todos. Bien, estamos hablando de dinero y mucho de que lo que nos hablaba el video era en función de dinero, pero en las tarjetas es todavía peor, ¿no? Porque las tarjetas son transacciones de dinero que no se ve. Y no hablemos de los otros medios de pago que tenemos, porque si ustedes ven, y a pesar de que estamos hablando de liquidez, porque son billetes en efectivo, en esta escalera que tenemos ahí, en la cual vemos los medios de pago, lo menos líquido que hay, lo menos líquido que hay son las nuevas formas de dinero. Pensemos que si usted paga con dinero, paga con billetes físicos, de alguna manera, la persona tiene el billete y tiene una sensación. Pero si usted está pagando con tarjetas o con otros medios de pago, pues ahí no hay una liquidez en función de una promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de que a usted le hicieron o bien un abono, o bien un crédito, o bien le aumentaron su cuenta porque usted vendió algo. La promesa, porque a usted le aparece allá. Y estamos derivando hacia unos medios de pago cada vez menos intangibles. De las tarjetas, que al fin y al cabo, como les comentaba antes de empezar a ver el video, de las tarjetas que de alguna manera es tener plata plástica y usted por lo menos tiene el plástico y en algún momento nos llenamos de plástico. Pues yo recuerdo que, por decir algo, hace unos 10 años yo decía eso, decía, oye, uno termina lleno de tarjetas de crédito y tarjetas de débito y tarjetas de nómina. Hoy en día ni siquiera eso. Estamos derivando sencillamente en unas aplicaciones que tenemos en el teléfono. Eso es todavía menos tangible que lo que puede ser una tarjeta o que lo que puede ser el dinero. Son los medios de pago que tenemos hoy en día. Bien. El dinero como tal. ¿Qué es el dinero? El dinero como tal, lo que es el medio más aceptado de pago y en aras de que es el medio más aceptado de pago, tiene algunas características que todavía terminan por afectar a los países y por eso el régimen cambiario, porque de alguna manera hay que mirar cómo esas operaciones que se hacen en dinero, para el caso de nosotros, en dinero de otros países, terminan por afectar el desarrollo económico y las posibilidades que tienen los sectores productivos de cada país.
el dinero como tal ha sido un medio que tiene más de 200, 300 años y tiene una aceptación total. Al tener una aceptación total tiene unas características especiales. Una, si ustedes se dan cuenta, la unidad de cuenta que utilizamos para establecer cuál es el precio de cada uno de los productos que transamos es el dinero. Uno habla de 1.000 pesos, 1.000.000 de pesos o de 10.000 pesos. Se habla en pesos. Entonces sirve de unidad de cuenta de qué? De unidad de cuenta que permite utilizar y tasar el precio de los bienes y servicios. Igual sucede en los intercambios internacionales, ¿no? La diferencia es que en los intercambios internacionales no estamos hablando de pesos locales, sino estamos hablando de divisas. Pero si ustedes ven, el dinero como tal, el dinero local, es una unidad de cuenta de las divisas. ¿A cómo amaneció el dólar hoy? Tienen ahí en sus computadores, vayan al Banco de la República y miren la tasa de cambio. Dice, profe, que está a 3.669.85. Pesos, ¿no? Sí, pesos, Por pesos. dólar. O sea Sí, que en señor. este caso, nuestro peso local es una unidad de cuenta del valor de la divisa. Nosotros estamos tomando la divisa como si fuera un bien, como cualquier otro producto en el mercado. Todo lo que tenemos nosotros a nivel aquí interno termina siendo tasado el precio en función de los pesos y por eso es que se dice que el dinero tiene una función de unidad de cuenta. Lo otro es que el dinero es un depósito de valor. Cada vez que tú haces una transacción económica y esa transacción económica se traduce en que tú entregas un bien y a cambio recibes una cantidad de billetes o de dinero, se supondría, ¿no? En teoría, porque hay que tener en cuenta, por eso es que el problema de la inflación es un problema complicado, se supondría que tú conservas el valor de eso que entregaste en los billetes que te dieron a ti. O sea, si yo vendo un carro de 20 millones de pesos, entrego el carro, pero a mí me entregan 20 millones de pesos que me los abonan en una cuenta, se sobreentiende que esos 20 millones de pesos conservan el valor de lo que yo vendí, que en este caso fue el carro. Entonces hay dos características especiales en función de el dinero. Uno que es unidad de cuenta, el otro que es un depósito de valor en función de las transacciones que se hacen. ¿Cuáles son los riesgos del dinero como medio de pago? Lo que veníamos hablando. El principal riesgo y digamos que el más difícil de controlar, y por eso existen los bancos centrales y por eso existe la política monetaria y por eso existe el régimen cambiario, es el de la inflación. Lo que tú me comentabas hasta hace un momento. Bueno, ¿y por qué en vez de endeudarnos con instituciones de carácter internacional, sencillamente no tenemos la maquinita de la plata? Y si tenemos la maquinita de la plata, pues imprimamos dinero y saquemos dinero a la calle. Resulta que eso crea inflación. Al crear inflación en algún momento, los precios suben tanto que ni siquiera con el dinero que existe afuera se pueden comprar los productos que requeriría tanto nosotros las personas para consumo interno como las unidades productivas para poder tener un desarrollo económico y aumentar la productividad. Entonces, nuevamente, eso se vuelve un ciclo. Nuevamente habría que imprimir más dinero y peor todavía porque se siguen subiendo. Y terminamos en lo que les comentaba yo hace un momento, en que las inflaciones son tan altas que las personas terminan cargando bultos de billetes. Miren lo que pasaba en el Transmilenio con los chicos de Venezuela. O sea, en Venezuela se hizo eso. Pero no, pues estamos debiendo mucho, tenemos que pagar. Imprimamos dinero, que ahí tenemos la máquina del dinero. Eso no soluciona nada, al contrario, lo agravó. Hay países que en algunas épocas tienen, yo a manera de anécdota, recuerdo que en la época de las dictaduras en Argentina, hubo unos niveles de inflación tan altos que en los restaurantes colocaban un tablero con una tiza y colocaban el valor del almuerzo ese día. Y resulta que habían personas que entraban y cuando salían el almuerzo era más caro. Entonces les habían dicho, qué sé yo,
cuando entraron por decir algo que tenían que pagar 15.000 pesos argentinos por el almuerzo, y cuando salía el tipo preguntaba qué le debo, debe 18.000 pesos argentinos. ¿Cómo así? Si cuando yo entré ahí en el tablero decía que eran 15.000 pesos. Sí, pero es que mientras usted estuvo acá subió a 18. O sea, la escalada de inflación es entrar en algo que es incontrolable, hasta esos extremos, que se puede volver, miren en cuánto está la inflación en Venezuela. La inflación en Venezuela es una cuestión que casi que están dando hora por hora, minuto por minuto, segundo por segundo. Entonces, claro, eso acaba totalmente una economía. La única forma de... Recuerden que lo que identificamos como inflación sencillamente es la pérdida del valor adquisitivo del dinero, o sea, el que tú no puedas comprar con los mismos billetes que tienes la misma cantidad de productos de un día para otro. Piensen ustedes que usted constantemente se gana, no sé si ya les había dicho a ustedes, les había hecho esa metáfora, usted constantemente se está ganando todos los días 1.000 pesos, y con esos 1.000 pesos está comprando, qué sé yo, 5 panes de 200. Entonces resulta que no, se empezó a ganar 1.200. Entonces usted dice, no, pues ahora puedo empezar a comprar 6 panes, pero resulta que el pan subió a 300, entonces con los 1.200 ni siquiera puede comprar los 5 que tenía antes, sino que únicamente puede comprar 4. Entonces, a pesar de que usted está ganando más porque tuvo acceso a más dinero, no puede comprar los mismos productos que compraba antes con menos dinero. De hecho, la inflación en los países industrializados no es tan alta. Digamos que las inflaciones en la mayoría de los países que tienen desarrollo y calidad económica las mantienen controladas, y a veces las mantienen controladas entre el 1 y el 2, o el 0 y el 1%. Nosotros usualmente estamos en inflaciones que están entre el 3 y el 6%. Hace mucho tiempo, porque digamos que en la década del 90 sí hubo periodos de inflación. Si uno mirara el histórico en la inflación, hubo periodos de inflación en los cuales estuvimos en el 10, en el 12, en el 8. Así ya cerca de una década que la inflación en este país está controlada. Eso es parte de las funciones del Banco de la República. Esa es también la problemática del cambio de divisas. Cuando el Banco de la República compra divisas, y tiene que comprar muchas divisas porque hay mucha inversión en el país, él lo que hace es sacar dinero afuera. Si ese dinero se genera y se crea en inversión, no hay problema, porque el dinero termina regresando al Banco de la República vía depósitos y vía algo que se llama el encaje bancario en los bancos. Pero si ese dinero, como en el caso de lo que sucede con los dineros provenientes del narcotráfico, no tiene una equivalencia en inversión, y de esa manera esas divisas que se traen, recuerden que aquí con la muerte de los carteles de la droga se encontraban maletadas de dólares, y esos dineros terminan siendo lavados. Si no se generan en unas actividades que sean realmente productivas, pues lo único que hace es aumentar el dinero circulante y también crea inflación, en contra de lo que piensa la gente, que ese dinero proveniente de ese tipo de actividades que no son legales podrían ser algún tipo de solución. No, al contrario, terminan generando inflación. Para una muestra de eso son los precios que alcanzaron las casas, los cuadros de arte, los carros, en la época en que aquí imperaba el narcotráfico en función del cartel de Medellín y el cartel de Cali. La finca raíz se elevó hartísimo, los carros valían más de lo que en realidad representaban, y todo así sucesivamente. Una persona, qué sé yo, ellos con la, digamos que la apetencia por lavar dinero, entonces terminaban comprando casas que valían, qué sé yo, en esa época, estamos hablando de unos 20, 25, 30 años, valían 20 millones de pesos, las compraban en 80, sencillamente por lavar algo de dinero. Entonces, eso lo que termina haciendo es creando más inflación. Eso no es solución como en alguna época se pensó. Por otro lado está, dentro de los riesgos de tener dinero, está la seguridad, ¿no? ¿La seguridad de qué? El dinero físico. El dinero físico genera posibilidades de robo, pero también genera posibilidades de pérdida, en contra de lo que piensan las personas, y a pesar de que no estamos, algunas personas no se terminan por acostumbrar a las transacciones digitales. Ustedes pagan todo digitalmente. Ahorita que entraron en la pandemia, dejaron de pagar recibos en
en los CADES y dejaron de pagarlos en los cajeros electrónicos, o todavía lo siguen haciendo? No, ya creo que la mayoría de gente está implementando el método de transferencias, ¿no? Exacto, pero antes de entrar en la pandemia, o sea, primero fue un problema para que las personas pensaran que podían pagar mediante cajeros. Sin embargo, miren que los cajeros al fin y al cabo botaban un recibo. Uno iba y pagaba el, qué sé yo, el servicio del agua, o de la luz o del teléfono en un cajero y a uno le botaba un recibo y sin embargo así habían personas que se resistían. Hoy en día, pues usted hace transferencia y la transferencia pues le da a usted un registro que es un PIN, un Personal Identification Number del registro de la transacción, pero usted no se queda con nada. La confianza de que efectivamente el recibo fue pagado. El dinero físico tiene ese problema, la posibilidad de robos y las posibilidades de pérdida. Y adicionalmente tiene un problema y es que el dinero no está a nombre de nadie. El dinero físico, si usted se le pierde, eso no está a su nombre. Eso no tiene un valor nominal, pero no tiene una suscripción nominal. Mientras que, y de eso puedo dar referencia yo, mientras que si usted por cualquier circunstancia pierde del dinero que tiene suscrito en un banco mediante una transacción digital, el banco le reemplaza a uno la plata. A mí personalmente me sucedió 2 veces que mientras estaba haciendo unas transacciones se fue la luz. Las transacciones me aparecieron a mí verificadas una vez en un cajero que estaba pagando un servicio que me prestaban a mí y el cajero, esos cajeros de caja social, recibían los billetes. Ellos le decían a uno que cuánto que deseaba depositar. Yo le decía que 1 o 2 millones de pesos y empezaba a echar los billetes y en algún momento de esos la luz se fue y el cajero me dijo, yo ya había ingresado al cajero 800.000 pesos, pero no había ingresado el 1.000.000 de pesos completo. El cajero se fue la luz y él me sacó un aviso que decía que la transacción había sido declinada, que por favor me contactara con la oficina más cercana. Yo lo que pensé fue, madre, ¿cómo así? Perdí los 800.000 pesos. Estamos hablando hace como unos 4 años. Y era un sábado, entonces no tenía cómo hablar. De hecho, recuerdo que incluso cogí, saqué uno a veces es tonto, saqué esas cuestiones que servían, esos seguros de cabrilla que servían para bloquear los carros que tenía dentro del carro, y lo coloqué ahí en la puerta del cajero, y no, que nadie entre porque es que el cajero me robó y de pronto a la próxima persona que entre termina por abonarle, por entregarle ese dinero, hasta que llegó, la policía pasó y en ese momento yo pensé que ellos me iban a arreglar el problema, y el policía lo que me dijo, pues sí, usted puede tener razón, pero no puede bloquear el cajero por un lado. Por otro lado, lo único en lo que yo le puedo ayudar es en que usted coloque la denuncia, pero pues yo no tengo aquí evidencia de lo que usted me dice. Y si esto fuera un robo y a usted lo hubieran robado físicamente, pues estaríamos capturando a alguien, pero es un cajero, yo no tengo. Sin embargo, yo pasé la queja y como a los 3, 4 días el banco me dijo, no, sí señor, aquí quedó el registro de que la transacción se declinó, efectivamente usted ya había depositado un dinero y nosotros se lo estamos abonando a su cuenta. O sea que es más seguro, obviamente, las transacciones electrónicas que las transacciones físicas. Y finalmente existe el problema de la falsificación, que es un problema con el cual se ha lidiado permanentemente, por más de que cada día, y es el problema por el cual cada vez los billetes son más sofisticados, ¿no? Tratando de evitar sencillamente las posibles falsificaciones que puedan hacer. Pero yo recuerdo que en alguna época, creo que en San Victorino vendían billetes de 5.000 a 200, falsos. Eso era un mercado ahí como negro. Pero no es solo de billetes, profe, también hubo una época donde habían clonación de tarjetas. Bueno, imagínense. Entonces, digamos que ese riesgo existe. Ese riesgo existe. En la medida en que estamos transando con cosas físicas, pues es más evidente el riesgo. Bien, esto en cuanto al dinero como medio de pago. Ahora, como medios de pago también tenemos tarjetas. ¿Y qué es una tarjeta? Una tarjeta básicamente es la promesa, por eso hablamos ahora de cómo se crea dinero, es la promesa de que a usted se le va a cancelar algo en función de un depósito que existe en la realidad, en el banco, que usted ha hecho y con el cual usted está pagando. Y ese banco lo que está haciendo es un registro electrónico al otro banco. Entonces existen de dos maneras, ¿no? Las tarjetas débito y las tarjetas crédito.
Las tarjetas de débito, pues usted puede sencillamente comprar con la tarjeta hasta el monto de los depósitos que haya hecho en el banco. Y las tarjetas crédito, que este también este es un dinero que no existe porque es una deuda que usted está adquiriendo. Las tarjetas crédito, ¿qué son? Las tarjetas de crédito lo que son es una autorización de una institución bancaria en el sentido de que usted tiene un cupo para comprar al debe, ¿no? Y ahí, ¿quién paga en el caso, por decir algo, la tarjeta del éxito? ¿Quién paga? ¿Paga el éxito? No, no, señor, es otra entidad la que está con lo de las tarjetas. O sea, siempre hay una entidad financiera que es la que termina respaldando la tarjeta que se emite. Entonces, la entidad financiera, ¿qué es lo que hace? Si la tarjeta del éxito, para el caso tuyo, dice AXA Colpatria o dice allá, qué sé yo, Visa, Banco de Colombia, supuestamente el Banco de Colombia o Colpatria le estaría abonando al éxito ese dinero, efectivamente se lo coloca en su cuenta, y por eso es que tú tienes que empezar a pagarle no al éxito, sino a la institución financiera. Entonces ahí lo que hay es un compromiso de que usted puede comprar hasta cierto punto la autorización que tiene, el valor de la tarjeta. Ahora tengan en cuenta que pues uno a veces sufre para sacar una tarjeta de crédito que le terminan dando un cupo de 5 o 10 millones de pesos, pero en las empresas es usual que las tarjetas de crédito empresarial tengan entre 200, 500 y 1.000 millones de pesos, una tarjeta que le entregan a un funcionario que por decir algo está encargado de la gestión de materia prima o de la gestión de algunos tipos de viáticos o de compras de software, ese tipo de cosas. Eso es muy usual que los montos sean muy altos, entonces allí estamos hablando de dos cosas, digamos que no tendrían comparación. Pero básicamente, una tarjeta lo que es ¿para qué utilizamos las tarjetas, entre otras cosas? ¿Para qué es lo único para lo que utilizamos tarjetas en realidad? ¿Compras? Para compras. ¿Para qué otra cosa puede utilizar una tarjeta? Para satisfacer nuestras necesidades. Compras. Entonces tú satisfaces tu necesidad metiéndote a un, qué sé yo, a un McDonald's y comprándote una hamburguesa y una gaseosa y un helado. Listo. La necesidad de hambre. Pero estamos comprando, o sea, ahí lo que hay es transacción de dinero. ¿Cuáles tipos de tarjetas tenemos? Tenemos básicamente dos tipos de tarjetas. Tarjetas de débito y tarjetas crédito. Cuando tú tienes una tarjeta de débito, básicamente lo que tienes es un medio de pago que te permite a ti realizar compras mediante hasta un monto que tú has depositado previamente en el banco. Nuestras tarjetas empresariales en las que empresariales no, sino nuestras tarjetas de nómina en las cuales nos colocan el dinero de nuestros sueldos. Entonces nosotros con esas tarjetas podemos comprar hasta que se nos agotó el dinero que nos colocó la empresa donde estamos trabajando. Y de otro lado existen las tarjetas crédito, que las tarjetas crédito sencillamente son cupos de endeudamiento con la promesa de que tú vas a pagar. ¿Alguno de ustedes en algún momento se ha quedado con una tarjeta de crédito sin pagar? Claro, profe. ¿Sí? ¿Y la pagaron en algún momento o no la pagaron nunca? Yo sí la pagué, yo tenía era una del éxito que me atrasé como en una o dos cuotas y yo pagaba y pagaba y pagaba y pagaba y no bajaba la deuda hasta que un día dije que me dieran pues digamos, valor total y había sacado como 1 millón de pesos, no en mercado sino en compras bobas. Y pues digamos yo llevaba pagando eso muchos meses y la deuda total eran 650.000 aún. Después cogí un dinero que tenía y pues lo pagué y cancelé esa tarjeta. Las tarjetas de crédito hay que saberlas utilizar porque es que con las tarjetas de crédito hay un problema y es que tú terminas pagando más de lo que, del valor del producto que compraste o del servicio que pagaste. Las personas que saben manejar las tarjetas de crédito, ¿a cuántas cuotas difieren el pago? A una A nomás. una, A una. ¿Por qué? Porque no le cobran intereses. Es como si sencillamente usted pagara en efectivo. Usted paga en efectivo. Entonces la me tarjeta de cobran solo crédito la cuota de manejo. Sí, pero digamos que la cuota de manejo
no tendría una incidencia alta en el monto que tú estés utilizando porque seguiría siendo igual. En ese caso, sencillamente la persona está utilizando la tarjeta de crédito para evitar sencillamente una ausencia de liquidez muy temporal. Las personas que no saben comprar con tarjetas de crédito cogen y llenan la tarjeta de crédito desde el comienzo, no la pagan nunca. Todos los meses, lo que dices tú que te pasó, todos los meses van abonando, la tarjeta permanece a full. Y si en algún momento tienen un cupo disponible que es pequeño porque es el remanente, porque en el momento en que se la dieron, la llenó, es el remanente de lo que canceló de las cuotas diferidas, pues vuelve y lo compra y otra vez vuelve y quedó lleno. Entonces eso se convierte en un círculo vicioso. Pero si por cualquier circunstancia, y eso sucede mucho en las empresas y también cuando las personas entran en quiebra, esos dineros van a parar algo que se llama cartera castigada. O sea, la verdad es que las tarjetas de crédito casi que nunca, no por eso pues la gente lo debe hacer, casi que nunca terminan en cobros coactivos. Ellos en algún momento dicen, no, esto se perdió, lo llevan a cartera castigada. Y si la persona va al banco por cualquier circunstancia algún día, por decir algo, ahorita que hay la oportunidad y creo que eso va hasta final de año, de la ley de data, de habeas data, creo que las personas pueden pagar hasta final de año, los que tengan reportes en data crédito, y si pagan, les quitan la sanción esa de que el doble del tiempo que demoraron en mora hasta un máximo de 4 años, no aparecería, sino que al final de año todo el que esté al día, independientemente de que haya demorado con una deuda 10 años, va a aparecer como si estuviera en ceros, como si no tuviera un historial crediticio. Regularmente cuando sucede lo que les comentaba hace un momento, que es que la deuda se fue a cartera castigada, si una persona en algún momento por querer quitar ese reporte de data crédito, de las centrales de riesgo, de CIFIN, también sencillamente va al banco y muchas veces deudas que son de 4, 5, 6 millones de pesos, el banco termina diciéndole, mire, si usted me entrega ahorita a mí 1 millón de pesos, de una vez le emitimos el certificado de que usted está al día, para que lo lleve a la central de riesgo y le levanten el reporte. Pues sencillamente porque ellos ya han dado eso por perdido. Esa es una muestra de cómo funciona. La gente le da miedo ir a hablar a los bancos. Y la verdad es que los bancos están dispuestos a cualquier cosa. A renegociar, a bajar tasas de interés cuando ven que las personas no tienen posibilidad de pagar. Bueno, hay infinidad de Una cosas. pregunta, profe. Digamos eso uno, ¿esas cosas se hacen es presencial o se puede vía virtual? No, eso se puede hacer virtual. Pues es llamar al banco y mire. De hecho, los bancos a veces con el ánimo de recuperar cartera que ya han dado de baja, lo hacen. Llaman y le dicen a una persona que tiene un crédito de 10 millones de pesos, mire, si usted nos trae 3 millones de pesos, damos por saldada la cuenta. Ahora, si usted llama, ellos lo hacen. Hoy en día lo que menos quiere un banco, hay 2 cosas que no quieren los bancos. 3 cosas. Una, quedarse con cosas físicas, o sea que en virtud de una deuda terminar ellos embargando un carro o embargando una casa. Un banco no, embarga una casa y tiene el problema de tener que colocarle un celador al otro día a la casa para que no se desvalijen la casa porque la casa queda abandonada. Lo mismo sucede con un vehículo o con cualquier cosa. Eso no les interesa a ellos. 2, que usted deje de pagar y ellos no estén dispuestos a negociar con usted. Ellos siempre están dispuestos a negociar porque en la medida en que ellos negocien con usted, usted continúa pagándoles a ellos. O sea, lo peor que le puede pasar a un banco es no ofrecerle unas alternativas de pago a una persona porque se pierde la vinculación de ese cliente con el banco y entra en juego la deuda. Y 3, lo otro que no quieren los bancos es que usted vaya allá. Por eso es que están ofreciendo apps, por eso es que le hacen publicidad de que hoy tenemos una línea transaccional, que no vaya al banco, que mire que usted puede hacer todo por intermedio de nuestra red virtual. O sea, lo que menos quiere el banco es que la gente vaya allá, entre otras cosas, porque las colas y los funcionarios en los bancos le cuestan plata al banco. El ideal para los bancos y a lo que van a migrar todos los bancos es a que las sucursales, las oficinas de transacciones van a desaparecer. Por eso es que hablan de los asesores virtuales y de nuestra oficina virtual. Ellos no quieren que uno vaya allá porque tienen que pagar celador para que cuide el banco y tienen que pagar cajeros para que lo atiendan a usted. Estamos migrando hacia otro tipo de servicios. Bien, chicos, finalmente este es, digamos que el flujograma de lo que sucede, ya para terminar,
de lo que sucede porque les quiero mostrar la plataforma, de lo que sucede con los flujos de las tarjetas. Sencillamente tú puedes o bien estar haciendo un reintegro de una cuota que estás pagando o un depósito que estás haciendo, bien sea para el caso de los depósitos en una cuenta de débito, un reintegro para el caso de una cuota que estás pagando correspondiente a una tarjeta de crédito, la recibe el cajero emite un PIN, que es un Personal Identification Number, que es como el registro de la operación. La entidad financiera lo que hace es comprobar el saldo, quitarte a ti el valor que pagaste o abonártelo en caso de que estés colocándolo en una tarjeta de débito y la operación termina cerrada y aprobada, abonándose o debitándose de tu cuenta al final. Lo otro es el caso de las compras. En el caso de la compra, tú sencillamente estás requiriendo de la tarjeta, bien sea física o bien sea porque lo haces vía internet. Eso genera también unos pines o unas firmas digitales, una autorización y vuelve el mismo proceso. Digamos que ese es el flujograma, bien sea para el caso de una tarjeta de débito, que lo tendrían ustedes a la izquierda, o crédito, y en el otro lado para el caso de estar comprando. Bien, los otros medios de pago son endeudamientos y transferencias, pero digamos que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos, respecto al tema de hoy? Esto nos permite entrar a... ¿Sí estaban viendo? Yo sí tengo una duda, profe. Es que Señor. como pues yo ya le había comentado que yo no puedo ingresar a la hora que es. Entonces, pues vi ahí en un reojito que pues usted enseñó unas diapositivas para Sí. ver si las podía compartir. Bien, creo que ya les muestro que ese era, le pegó usted a lo que era. Ese era el siguiente paso, en el cual vamos a demorar 2 minutos nomás. En la plataforma ya está habilitada. Entonces, ¿dónde está su plataforma aquí? Profe, no Aquí está. estamos viendo la pantalla. No la están viendo, regalando un segundo. Bien, les decía yo a ustedes que su plataforma ya está habilitada. Y en su plataforma ya hay algunas cosas. Esta es la plataforma de ustedes. Perdón, esta es de responsabilidad social. Ustedes son de régimen cambiario. Entonces, régimen cambiario. De hecho, tienen ya una tareita en su plataforma. Permítanme un segundo, les dejo de compartir porque como la dejé quieta unos minutos, terminó por sacarme por no habilitar la contraseña. Y obvio aquí, para entrar, no podría ser evidente la contraseña. Régimen cambiario, listo, listo, listo. Entonces, estamos aquí bien. Entonces, miren, esta es su plataforma de régimen cambiario, ya está visible para ustedes. Está la parte... Ay, ¿por qué no aparece visible? Les estoy diciendo mentiras yo a ustedes. Ya está visible la parte del primer corte. Las actividades tienen, miren, aquí está la presentación hasta la clase de la semana pasada. O sea, el PowerPoint. Este mismo que ustedes vieron ahorita, ¿sí? Aquí lo tienen hasta la semana pasada. Recuerden que la semana pasada llegamos hasta la normatividad. Hoy, más tarde, les coloco aquí en el tercer corte en material de estudio la presentación hasta hoy. Esta que tienen aquí es hasta la semana pasada, pero yo les voy colgando esas presentaciones. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ustedes tienen una actividad aquí, miren, dice control de lectura. Ese control de lectura, que lo tienen que entregar hasta el martes de la semana entrante, abran y ahí está la información. Desafortunadamente todavía no sé por qué razón no me dejó colgar. Aquí está el espacio para
para subir, subir el trabajo, pero digamos que cuando termine clase ahorita a las 10 de la noche, porque estuvo molestando un poco la plataforma, les cuelgo el trabajo ahí mismo, o sea, anexo. Una pregunta, profe. Señor. Es que de eso le iba a hablar, es que estoy viendo aquí la plataforma y dice, deben responder el cuestionario anexo. Eso es a lo que me refiero. Estuvo molestando la plataforma, no, pues lo tenía en PDF y no me lo quiso dejar subir. Lo voy a subir en Word como está y ustedes, en ese caso mejor incluso para ustedes, eso lo hago cuando termine esta noche. En ese caso mejor para ustedes porque ahí mismo, dentro del mismo cuestionario, terminan resolviendo, no tendrían necesidad de hacer un trabajo adicional. O sea, Listo, profe, muchas gracias. cuando abren aquí, hay anexo, van a encontrar el formulario que tienen que llenar. ¿Sobre qué es? Sobre esta diapositiva, esta presentación, sobre los videos que hemos visto. Aquí está el primero que vimos, que fue el video de cómo se maneja la política económica. Aquí están los conceptos de régimen cambiario, los generales. Entonces, digamos que ahí no deben de tener problema porque los referentes para resolverlo los tienen a ustedes aquí, el video, PDF que es el de conceptos generales de régimen cambiario y aquí en la diapositiva que está hasta la semana pasada y como yo les mostré esta diapositiva, la de hoy se la coloco aquí en el material de estudio del tercer corte, tendrían absolutamente todo lo que necesiten para poder contestar. Lo único que tienen que hacer es revisar, si es que no se acuerdan lo que yo les dije en medio de clase, las explicaciones que les di, las revisan y lo van a encontrar ahí en esos documentos. ¿Listo, chicos? Listo, profe, muchas gracias. Perfecto, nos vemos en 8 días. Permítanme un segundo, ya vamos lista. Albayanira Humada. Presente. ¿Cómo te va, Albayanira? Yoli Manaicardo. Presente, profe. Juliet Andrea. Presente, profe. Moisés Niño. Creo que. Sergio Ricardo Sánchez. Señor profe. Farid Vargas. Presente, profe. ¿Hay alguien más? No hay nadie más. Recuerden que les vengo diciendo desde hace más o menos 15 días lo de los medios de pago internacional. ¿Sí se acuerdan? Sí, Eso profe. era para la semana pasada. La semana entrante, eso, todos ustedes son de gestión de negocios internacionales, ¿no? Sí, profe. Sí, señor. Eso es algo que ustedes deberían saber. La semana entrante tenemos un quiz pequeñito, unas 2 preguntas sobre los medios de pago internacional, no los medios de pago nacional que acabamos de ver. Lo que pasa es que los medios de pago internacional son muy similares, pero tienen algunas características especiales. Profe, un favor ahí, pues ya que habla lo del quiz de cada otra semana, le agradecería que digamos lo hiciera algo tardecito para que me diera tiempo de llegar. Si yo estoy llegando a la casa. Lo hacemos sí. a las 7:30. Con eso de paso, al comienzo de la clase, socializamos a ver qué han buscado ustedes de esos medios de pago internacional. De esa forma, al finalizar, de alguna manera hemos socializado el tema y les queda aún más fácil responder el quiz. Listo, profe. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto, luego, chicos, nos vemos en 8 días. Profe. Profe, muchas gracias. Buena tarde. Buenas Ustedes tardes. que Buenas tardes. descansen. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, buenas noches.